y que juntos, Señor, podamos entender lo que tú tienes para nuestras vidas, Padre, y que así nuestro pensamiento, Señor, vuelva, Señor, en el nombre de Jesús hacia ti cada día, en el nombre de Jesús, y que podamos esperar, Señor, de ti, en el nombre de Jesús, toda clase de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos esperar tu venida, que podamos, Señor, seguir teniendo esa esperanza maravillosa que no avergüenza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Bendice, por favor, Señor amado, a aquellos que han estado con enfermedades, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Envía la palabra que sana, que liberta, Señor, que levanta, que restaura, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que en esta noche, Señor, nosotros podamos ser alumbrados por tu Espíritu, por tu palabra, Señor bendito, y que aún aquellos que nos escuchan o nos escucharán en algún momento, Señor, de sus vidas a través de estas plataformas, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú los bendigas, Señor, que tu palabra los edifique, en el nombre de Jesús, al igual que a los que estamos en esta hora. Nos disponemos de corazón, Señor, no solamente para entregar el pensamiento espiritual que tú tienes, sino cada uno para recibirlo también en el nombre de Jesús y haga conforme a la necesidad que tiene tu pueblo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano y hermana que está en este lugar. Muy bien, en esta noche yo quisiera platicar con usted, ¿verdad?, acerca de de algunos pensamientos que el Señor ponía en mi corazón, eh, y aunque realmente hay muchísimas cosas de qué hablar, ¿verdad? Por lo menos yo, ¿verdad?, estaba experimentando el que hay tantos pensamientos de Dios en la cabeza de uno, que hay que desarrollarlos, por supuesto, ¿verdad? Y trasladarlos. Pero dentro de todo ello, obviamente, pues para cada tiempo lo que hay que pedir es la dirección del Señor, exactamente qué es lo que Él quiere darnos a conocer, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque puede ser que haya muchos pensamientos, muchos temas, muchas temáticas, pero para la congregación, ¿cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere darnos a conocer? Eso es lo más importante, amén. Entonces, oyendo, escuchando, leyendo, vino algo a mi corazón que tiene, pues, no sabía exactamente cómo lo iba a plasmar, pero espero en el Espíritu que sea ayudado por Él y pueda yo darle a conocer de la manera ordenada en la que Él siempre es, ¿verdad? Esto que quiero darle a conocer. Entonces, meditando un poquito, siempre algo que a mí me ha cautivado y yo se lo he expresado en otras oportunidades, es la situación de la mente. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, definitivamente que son nuestras capacidades, hablemoslo de una manera literal, ¿verdad? Por supuesto, en este momento. Sabemos que nuestra mente, nuestro espíritu tiene mente, sabemos que nuestra alma tiene una mente y sabemos que nuestro cuerpo tiene una mente, amén. Porque somos tripartitos y es obvio que en los tres está una clase de mente. Entonces, cuando cuando nosotros empezamos a meditar sobre de ello, nos damos cuenta que prácticamente el cerebro, en lo literal, es el lugar donde nuestra mente física se desarrolla. Amén. Esa parte de la mente en nosotros, pues tiene que conducírsele, tiene que recibir una enseñanza, tiene que recibir instrucciones, tiene que írsele dando poco a poco la forma de desarrollo. Es decir, usted de la noche a la mañana no sabe sumar, restar, multiplicar, sino que lo van dosificando sobre su vida. Amén. Y para ello, obviamente, pues lo van pasando de grado en grado,
y hay cosas que son, digamos, hay partes de nuestra mente, hay quienes tienen mayor capacidad de desarrollo en una parte de su mente que en otra. Por ejemplo, hay gente que es muy diestra, si pudiéramos llamarle así, muy buena en su capacidad numérica, por ejemplo, ¿verdad? Hay otra en su capacidad artística, hay otra en su capacidad deportiva, hay otra en su capacidad del habla, etcétera, ¿verdad? Entonces, se va desarrollando nuestra mente y cada una de las partes de nuestra mente en lo físico, pues unas, como le digo, tienen una mayor recepción de algo y una mayor capacidad, no solo para recibirla, sino para trasladarla también. Amén. Entonces, y bueno, alguien podrá decir, hermano, pero a mí nada se me da. En algo tiene que tener usted, definitivo, algo que sepa hacer mejor que todo lo demás que hace, ¿verdad? Y alguna cosa tiene que, por ejemplo, para trasladar, ¿verdad? Incluso información, no es lo mismo que uno sepa recibir la información. No estoy hablando de chisme, ¿va? Estoy hablando de información. Bueno, hay algunas que así tal vez les fluye, ¿va? Pero bueno, digamos, usted puede recibir información y usted tiene la capacidad del conocimiento y al hacerlo lo hace bien, pero no sabe cómo trasladarlo. Entonces, eso es una capacidad que se debe desarrollar. Entonces, le digo esto porque, hermano, a partir de una parte de las escrituras que quiero hablar con usted en este momento, nosotros nos damos cuenta que es importante que en nuestra vida podamos nosotros tener una recuperación mental, ¿sí? Que tengamos, al decir una recuperación mental, usted me va a entender ahorita que empecemos a exponer esto, porque no es que nos hayamos tal vez, bueno, la verdad es que sí, lo que pasa es de que a veces nos atontamos, ¿verdad? Con ciertas cosas que en el mundo se dan, con ciertas acciones que nosotros hacemos, con ciertas decisiones que nosotros tomamos mal. Entonces, eso nuestro pensamiento se aturde. Estoy hablando del pensamiento espiritual ahora, ¿verdad? El pensamiento que nosotros debemos de tener como entes que vamos buscando lo celestial. Amén. Si usted y yo estamos buscando lo celestial, lo primero que tenemos que hacer es un traslado de lo terreno hacia lo espiritual. Amén. Y eso es lo que se está formando en nosotros, lo espiritual. Ahora, lo espiritual, hermano, viene a través del pensamiento que el Espíritu Santo por la palabra nos traslada a nosotros y se desarrolla en nosotros. Entonces, aquí también vamos a ver nosotros que hay hermanos que tienen mayor capacidad para entender las cosas espirituales que otros. Eso no quiere decir que se vaya a perder, porque la Biblia es bien clara y perdone, ¿verdad? Pero ahí, si alguien me lo puede buscar, por favor, en uno de los profetas me parece que es donde dice que ninguno, por torpe que sea, se perderá. Entonces quiere decir que a veces no hay una capacidad total o más bien no le ponemos nosotros todo el interés para poder captar lo espiritual o somos tardos para ello. El Señor se los dijo a los de Maús también, y tal vez si me pueden buscar ese pasaje, cuando el Señor les iba hablando, les empezó diciendo, ¿verdad? De qué era lo que estaban hablando y ellos le empiezan a decir, eres el único extranjero que no sabe qué fue lo que pasó y empiezan a platicar con él, pero el Señor les dice, es que vosotros sois tardos en vuestros corazones para entender. Y no fue sino hasta el momento en el que partió el pan, que entonces sus ojos fueron alumbrados. Su corazón estaba ardiendo, pero fue hasta el momento en que partió el pan y se los dio, que ellos entendieron quién era. Entonces, le digo esto porque nosotros necesitamos recuperar el pensamiento espiritual en nuestra vida,
¿sí? Y hay maneras para hacerlo, y eso es lo que a donde quiero llevarlo. Y quiero decirle la importancia, al menos esta es una de las tantas importancias que tiene el hecho de recuperar el pensamiento o la mentalidad espiritual en nuestra vida. Leamos el pasaje o los pasajes, ¿verdad? Si los tenemos ambos. Ok, ¿en qué camino? El camino de la santidad. ¿Y quién es el camino de la santidad? Cristo mismo. Entonces él está diciendo, hay gente o hay personas, hay almas pues que les cuesta desarrollar el pensamiento espiritual. Pero aún en medio de esa dificultad o torpeza, si usted le quiere llamar así, que nosotros podamos tener, la Biblia dice que no nos perderemos. Amén. Entonces usted puede, por ejemplo, alguien podría decir, hermano, pero es que lo que pasa es que yo, sinceramente, hay muchas cosas que no entiendo, hay muchas cosas que no dejo tampoco, y porque me cuesta entender por qué hay que dejarlas o cómo se dejan, que al Señor no le agrada. Y entonces recordemos que la Biblia dice que nosotros debemos de esperar en la gracia que viene de Él en su apocalipsis para nosotros, en su revelación para nosotros. Porque él es el que va a completar la obra que empezó buena en nosotros. Amén. Yo se lo he dicho muchas veces, pero se lo vuelvo a repetir. Por nosotros mismos, hermano, no podríamos alcanzar la salvación. Amén. Es el Espíritu de Dios el que nos va a llevar a nosotros a la comprensión llamemos así, de la formación o de la totalidad que necesitamos para llegar a la estatura del varón perfecto y ser sacados de esta tierra. Amén. Ok, o sea, pero de todas maneras, la cosa es que nosotros tenemos que continuamente buscar lo espiritual y pedirle al Señor que nos haga entender las cosas espirituales. Hay un pasaje también, ahorita vamos a leer, no sé si el otro lo tiene por ahí, el que le pedí. Sí, al que se llevaron el micrófono, vénganselo a dejar otra vez aquí al hermano. Hay un pasaje donde dice que las cosas espirituales, dice el apóstol Pablo, no recuerdo exactamente en qué carta, pero dice que las cosas se explican con pensamientos espirituales, con palabras espirituales. No sé si me puede ayudar tal vez a buscarlo, no recuerdo exactamente cómo es que dice, pero quizá, tal vez con eso podemos encontrarlo, probablemente. Leámoslo. ¿Ya vio? Entonces, ¿cómo eran los de Maús? Eran tardos e insensatos, dice la Escritura, para entender lo que los profetas habían dicho. Y eso es bien tremendo, gracias. Y eso es bien tremendo, ¿sabe por qué? Porque ellos lo más tremendo de todo esto es que ellos iban rumbo a Maús. Es decir, habían estado con el Señor Jesucristo, habían oído de su boca, habían visto maravillas, pero ¿sabe qué? Perdieron el pensamiento espiritual. Perdieron el pensamiento espiritual por la dureza de su corazón, por la tardanza que tenían ellos de asimilación en aquello. Porque al regresarse a Maús, usted se recuerda qué significa Maús, ¿verdad? ¿No? ¿Alguien se recuerda? Aguas tibias o lugar de las aguas tibias. Entonces, hermano, ellos estaban volviendo otra vez a retornar a lo que antes hacían. Para empezar, se habían alejado de los discípulos que estaban allá en Jerusalén, porque el Señor les dice, regresen a juntarse con mis hermanos y ahí los voy a volver a ver. Igual los discípulos también tenían tardanza en su corazón, porque usted se recordará que tanto Juan, Jacobo, Andrés,
y Pedro se regresaron todos a las barcas, ¿verdad? Perdieron el pensamiento espiritual y tuvieron que recuperarlos. El Señor se los hizo recuperar nuevamente. Cuando se acercó y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Se recuerda ese pasaje? Y a Juan lo oye, le dice a Pedro que es el Señor, él se tuvo que volver a poner, algo que tuvo que recuperar también, fue la cobertura, se la quitó. Y entonces se mete al agua, llega donde está el Señor y la pregunta es, ¿me amas? También tuvo que tener un tiempo de recuperación del amor. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que tienen el pasaje, sí. A ver, léelo, a ver si es ese, por favor. Probablemente sí. Ajá. Así es, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, dése cuenta, ¿qué es lo primero que uno tiene que tener? Pensamientos espirituales para dar ¿qué? Palabras espirituales. Pero usted no puede y ni yo podemos dar palabras espirituales si no tenemos los pensamientos de esas palabras espirituales. Amén. Entonces, es necesario que nosotros entonces tomemos, retomemos, recuperemos o como usted quiera llamarle, hermano, ese pensamiento espiritual. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Por ejemplo, toda esta situación que se ha dado, ¿verdad? Del COVID-19, hermano, usted y yo nos damos cuenta que la situación afectó el pensamiento de muchos cristianos. Gente que entró en un pánico, pero en pánico de todo lo que oyó. Gente que se metió a oír pensamientos terrenos. Yo no estoy diciendo que no sea bueno que usted y yo nos cuidemos. Claro, cuidémonos, ¿verdad? Y alguno podría pensar, ¿y por qué no usan todos mascarilla? Bueno, usted puede usarla cuando usted quiera. Amén. Ahí después otro día explicamos por qué, porque todos sabemos por qué. Entonces, el asunto es que está bien, nosotros sí existe la situación esa, pero si nosotros empezamos a tener un pensamiento humano, a recibir un pensamiento de miedo, de temor, de terror en nuestra vida, así vamos a resultar siendo, así vamos a estar, ¿verdad? Yo no digo que haya quienes se les haya complicado, sí hay gente que se le complicó y que pasó a la presencia del Señor. Yo creo que era su tiempo, ¿sí? Eso es lo que yo creo, que el Señor se llevó también a gente, porque era su tiempo, amén. Algunos incluso por corrección, porque prefirió quitarles la vida y no que se perdiera su alma, amén. Pero bueno, eso probablemente alguien me va a apedrear, ¿verdad? Pero pasa. Ok, entonces, si nosotros queremos hablar con palabras espirituales, si nosotros queremos dar a conocer las palabras espirituales, lo primero que tenemos que recibir y aprender son los pensamientos espirituales. Amén. Entonces, solo para poner algunas bases, yo quiero que vaya conmigo, por favor, aquí a Lucas 15, 17, donde dice, entonces, volviendo en sí, está hablando del hijo pródigo, de él ya hablamos, ¿verdad? Pero bajo otra perspectiva. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Luego, mire esta versión Dios habla hoy, 2002, dice, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre? Etcétera, ¿verdad? Y esta versión del Nuevo Testamento, J. Stern, me gustó, o J. Stern, dice, por fin recuperó la cordura y pensó. Recuperó la cordura y pensó. Es decir, su pensamiento, ¿cómo estaba? No estaba de acuerdo. Si recuperó la cordura es porque entró, se le aclaró el pensamiento, vino un orden de pensamiento a su mente,
Y entonces fue cuando pensó. Como quien dice que no es que no pensara, sí pensaba, pero no de la manera correcta. Es decir, tenía muchos pensamientos en su cabeza y no sabía por dónde empezar. No sabía cómo volver a la casa del Padre. Entonces, mire, parte de lo que yo le quiero dejar en esta noche a usted es que esa recuperación mental, una de las cosas que conlleva es, o más bien el primer pensamiento que nosotros tendríamos que tener es la vuelta a la casa del Padre, el volver a la casa del Padre. Porque si uno no tiene el pensamiento claro de volver a la casa del Padre, va a estar suspirando por los coches, por los marranos. Va a estar suspirando por las cosas de la tierra. Va a estar pensando, porque ahí dice, no sé si un par de versículos antes, tal vez si lo tiene ahí, dice que él miraba que alguien le diera de las algarrobas para los puercos y nadie le daba. Pero al decir nadie no son los puercos. Al decir nadie era la gente. Entonces él buscaba, ahí está, ahí lo tienen. ¿Sí? Leámoslo. Levante la mano ahí, o están muy serios los hermanos de allá atrás, hombre. Parece que los estoy regañando. Si quiere al final lo regaño, va, para que de veras sí se ponga así. ¿Ya vio? No dice que los marranos, no podía agarrar de los marranos. Es que lo que pasa es que la gente no le quería dar a él. Pero entonces esto me deja ver a mí que su pensamiento era un pensamiento terreno. ¿Quién, como dijeron un personaje por ahí, y ahora quién podrá ayudarme? ¿Verdad? Eso era lo que él buscaba. ¿Quién me puede ayudar aquí? ¿Quién me puede ayudar en esta tierra? Pero no era el pensamiento que el Señor quería que tuviera. El pensamiento es, ¿cómo hago para volver a la casa del Padre? Donde todas las cosas están como deben de ser. Entonces llegó el momento en el que, estando ahí, tuvo una luz en su vida. Tuvo un apocalipsis en su vida. Tuvo una revelación a su mente, donde se ordenó su mente y entonces volvió en sí. Recuperó su pensamiento espiritual. Y entonces se levanta y dice, pero si en la casa de mi padre hay todos los que están ahí, no les hace falta comida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Levantarme ahora, pararme y empezar a caminar de nuevo hacia la casa del Padre. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros tenemos dificultades, cuando vienen situaciones adversas a nuestra casa, a nuestra familia, en medio nuestro, de manera externa, lo que usted quiera, lo primero que nosotros tenemos que hacer es centrarnos o recuperar el pensamiento espiritual que nos va a mantener a nosotros viendo hacia la casa del Padre. Porque mientras nosotros tengamos la vista puesta en las cosas de arriba donde está Cristo, hermano, todo nos va a ir bien. Aunque a nuestro alrededor las cosas no estén bien, pero nos va a ir bien. Porque vamos a tener puesta la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Porque vamos a estar viendo hacia la casa del Padre. Nosotros deberíamos de suspirar diariamente por la casa del Padre. Hermano, nosotros estamos en una inminencia del retorno del Señor Jesucristo. Cuando digo la inminencia quiere decir, se puede aparecer hoy, ahorita, en este momento. O cuando usted llega a su casa, lo puede estar esperando. Para decirle, ya es tiempo. El tiempo de su libertad, de su liberación, de este cuerpo de bajeza que tenemos, es ahora. La venida del Señor Jesucristo, las parucías de Cristo, hermano, para nosotros son inminentes. Ya están ahí. Y debemos de vivir con esa expectativa. Pero el único que vive con esa expectativa, expectando, hermano, el que el Señor se aparezca, es aquel que tiene puesta la mirada en la casa del Padre.
Pero el que todavía está aquí, la pastor, pero es que yo no me he casado, la pastor, pero es que no me he graduado, la pastor, es que lo que pasa es que no he comprado mi casa, no he comprado mi carro, y yo quiero tener el sueño americano. Bueno, pues siga teniendo el sueño, ¿verdad? Lo único es que despiértate tú que duermes, ¿verdad? Y te alumbrará Cristo. Entonces, yo creo que nosotros, hermano, es tiempo de que volvamos al pensamiento espiritual, que recuperemos aquellas promesas que de Dios hemos tenido en nuestros corazones. Yo no sé si en algún momento a usted el Señor le habló de que usted iba a ser un predicador, un pastor, un evangelista, no sé, algo, promesas de Dios para su vida. Es el momento de que nosotros volvamos a tener, recuperemos ese pensamiento espiritual que el Señor nos dio a nosotros. Pero si usted supiera, ¿se recuerda cómo lo que decía Gedeón, hermano? Cuando le llegó el ángel y le habló, a los muchachos les hablaron de eso el sábado pasado, ¿verdad? ¿Se recuerda todavía? ¿O ya no? Les hablaron de Gedeón. Entonces, Gedeón, cuando se le presenta el ángel, le dice: varón esforzado, tú que eres como valiente, ¿verdad? Guerrero. Y entonces él, yo imagino que se debe haber quedado viendo al ángel, ¿verdad? Por muy ángel que era, su pregunta fue: ¿y por qué me dices a mí que soy valiente? ¿Y por qué dices que yo soy guerrero? ¿No nos estás viendo, no me estás viendo cómo estoy? Aquí estoy en el lagar, en lugar en lugar de estar machucando las uvas y haciendo vino para el gozo nuestro y del Señor, lo que estoy haciendo es tratando de guardar un poco de grano, porque todo nos lo roban. Todo se lo llevan. Entonces, y todavía le dice, y yo soy mi padre es de la casa de Benjamín, le dice. ¿De Benjamín era, va? ¿Sí? ¿De Benjamín era? El que predicó. Ya no me acuerdo. Y todavía le dice, fíjese, cómo su pensamiento, ¿qué pensamiento tenía aquel hombre? Y le dice, la tribu de Benjamín era el más pequeño de todas las tribus. Y aparte le dice, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. O sea que ese cuate sí había perdido el pensamiento espiritual por completo. Él estaba derrotado. Pero aún así, el ángel se dio cuenta que él tenía algo en su interior. ¿Y sabe qué tenía? El anhelo de recuperar todo aquello que había perdido. ¿Por qué? Porque empezó a pedir, primero pidió señal, sí, y se la dieron, pero después, ¿sabe qué? Le dieron instrucciones y se levantó con esas instrucciones. Él no empezó a preguntar, pero ¿por qué solo 300? No sean así, hombre, si están viendo el montón de gente. Así no voy yo. Así nos dijo. Cuando le dijo, bueno, agarra a todos y ponlos ahí y pregúntales cuántos tienen miedo. De los 32,000, 22,000 se fueron. Tenían miedo. Porque también les cayó de seguro su pandemia, ¿va? Por eso tenían miedo. Pero después le dice, no, ahora pruébalos en las aguas. Y los probaron en las aguas, es decir, junto a las corrientes de las aguas. En la palabra, los empezaron a probar, probaron su fidelidad, probaron qué tan despiertos estaban en las cosas de la palabra. Y entonces le quedaron 300 nada más. Imagínese usted, hermanos, dice que ¿quiénes eran? Los madianitas, creo que eran, ¿verdad? Madián y los que estaban con ellos, dice que los veían como que era un ejército como la arena del mar. O sea, que eran un montón, ¿verdad? Pero cuando llega a Gedeón, dice, bueno, pues con 300, solo 300 son los únicos, Señor. Bueno, le dijo, no tengas pena, lo mismo vamos a hacer que allá con el caballo de Troya, ¿va? Esa es la antítesis del caballo de Troya. O de ahí lo aprendieron. Entonces, hermano, el Señor le habla a Gedeón y le dice, con esos 300 más que suficiente.
¿Y él qué hizo? Digo, con estos 300. Si él dijo, así va a ser. Y para que no te preocupes, ¿sabes qué? Anda con tu criado, con tu sirviente. Vayan al campo de Madián. Y se metieron. Y ahí oyeron a aquellos dos que hablaron. Que dijeron, incluso, vi un pan de cebada que venía sobre nosotros y rodaba sobre todos y destruía el campamento de Madián. Y entonces el otro le responde proféticamente, no es otra cosa más que Gedeón y su ejército. Pero vea usted que lo que tuvo que recuperar ese hombre fue el pensamiento espiritual. Entonces, hermano, nosotros nos damos, porque una de las cosas que él, creo yo, ¿verdad? Ahora que lo analizo, hermano, una de las cosas es que él no se acordaba que Benjamín precisamente le habían cambiado su nombre, porque a él le habían puesto Benoni al principio, a él le habían puesto el hijo de mi siniestra, ¿verdad? El hijo de la desgracia, así se llamaba. ¿Ah? De la tribu de Manasés. Ah, vaya, gracias. Entonces, bueno, de todas maneras tuvo que recuperar algo, ¿va? Manasés significa olvidar, fíjate. Entonces él tuvo que olvidarse de que era el menor de la casa. Qué tremendo, ¿eh? Tuvo que volver al pensamiento en su mente y decir, no, yo me voy a olvidar de que soy el más pequeño, me voy a olvidar de todas estas cosas que están acá, que estoy guardando estas cosas. Lo que voy a hacer es que voy a obedecer a lo que me está diciendo este ángel, este hombre de Dios. Y lo hizo. Y empezó, hermano, empezó a caminar conforme lo que le dijeron. Y entonces empezó a recuperar su pensamiento espiritual. Que Israel era poderoso. Que el Dios de Israel era poderoso más bien. Que a ellos les habían dado. La bendición era que iba a ser cabeza y no cola. Y en ese momento estaban siendo cola. No haciendo cola, estaban siendo cola. Porque estaban pidiendo casi prestado, hermano. Todas las cosas. Era una situación terrible la que ellos estaban viviendo. Pero ¿qué pasó? Volvió el pensamiento. Como este hijo pródigo, aquí, volvió a pensar, recuperó su cordura y pensó. Y entonces empezó a decir, cualquiera de los obreros contratados por mi padre tienen allá pan suficiente, no les hace falta nada. Y volvió entonces en sí. Sus pensamientos se aglomeraron en el lugar donde tenían que aglomerarse. Yo le voy a decir una cosa más. Usted y yo tenemos que entender que somos dentro de nuestra identidad de ovejas. Al final de todo dice, a la casa del Padre voy a volver. A la casa del Padre volveremos. En todo el proceso de ovejas, monedas y regresaremos como hijos. Así tenemos que regresar, como hijos, a la casa del Padre. Yo no entendía mucho porque lo dijo un poco el apóstol ese día, pero en la portada esa, ¿verdad? El pastor que llevaba la oveja, pero ahí en ese pasaje dice que la oveja ya no la regresó al redil, sino dice que la regresó a la casa. Porque entonces tuvo un proceso de llegar a ser hijo. Ok, entonces este hijo le pasó lo mismo. Hay una parte en Proverbios 23:6 donde dice que no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares. Verso 7, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Entonces, lo que le quiero, la Stendhal en 1996 dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. La RBA en 89 dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Entonces quiere decir que mientras que nosotros tengamos cualquier hombre, aquí está hablando ¿de quién? ¿Del codicioso? No, del egoísta. Cualquier hombre, como sea su pensamiento, así es su condición. ¿Sí? Ahora, usted y yo, ¿cuál es nuestra condición?
¿Cuál es nuestra condición? Usted sabe cuál es su condición. Si su condición es de un mortal, si su condición es de ser humano, si su condición es de que ama las cosas de esta tierra, entonces su pensamiento interno no es espiritual, no es de volver a la casa del Padre. Yo no estoy diciendo que no trabajemos, no estoy diciendo que no estudiemos, no estoy diciendo que ahora nos vayamos a encerrar a la casa y que nos pongamos a orar todo el día y no, lo que le estoy diciendo es, ¿dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Es el Señor nuestro pensamiento? ¿O son las cosas terrenas las que abarcan nuestro pensamiento? Porque si en algún momento alguien dijo que teníamos que tener la cabeza metida en el cielo y los pies en la tierra. Amén, hay que caminar en la tierra. Pero nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento en la casa del Padre. Yo no sé si usted anhela volver a la casa del Padre, hermano. Pero el que anhela volver a la casa del Padre está buscando continuamente al Hijo. Porque la Biblia dice, besad al Hijo para agradar al Padre. Los besos que nosotros le damos al Hijo es cuando venimos a este lugar y le adoramos. Cuando lo buscamos en nuestras casas, cuando buscamos su palabra, cuando lo buscamos en oración, cuando anhelamos de Él cada día, eso es besar al Hijo. Cada acción de búsqueda en las cosas del Señor Jesucristo, hermano, nosotros estamos besando al Hijo y eso agrada al Padre. Y eso significa entonces mi pensamiento, como decía aquel cántico hace mucho tiempo, ¿va? Eres tú, Señor, ¿verdad? ¿Alguien se lo recuerda? ¿Sí? Ah, bueno, entonces usted ya está viejito. Ah, no es cierto. Entonces, hermano, nosotros, yo por eso ya no me acordé. Entonces, hermano amado, usted y yo debemos de buscar poner nuestro pensamiento en la casa del Padre para volver hacia aquel lugar. Pero vayamos entonces, y yo quiero llevarlo a Filipenses capítulo 4, porque el apóstol Pablo dice algo, cosas interesantes en este lugar. Filipenses 4:7 dice la Biblia de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu me hacía ver de alguna manera esta parte donde dice que sobrepasa todo entendimiento. Y yo apunté algunas cosas que le quiero ir leyendo, porque me parecieron que, bueno, las apunté para que no se me olvidaran. Número 1, hermano, la paz de Dios para nosotros es muy importante, demasiado importante. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla solamente de dos cosas que son vínculos en la palabra. Una, el amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Pero la paz también es un vínculo. Entonces, ¿un vínculo qué es? Algo que une, ¿verdad? Entonces, que hace un link, que hace un puente, etcétera. Entonces, cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, implica que lo que debemos de buscar es esa paz de Dios. Recuérdese que el Señor Jesús, cuando le habló a sus discípulos, les dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Entonces, una la dejó y la otra se las dio. La que dejó es la seguridad en nosotros, que fuimos llamados a ser hombres de paz o pacificadores como Él es. Esa es la que acentúa en nosotros, hermano, el ser hijos de Dios. Porque hay una parte de las escrituras allá en Mateo 5, si me puede buscar, bienaventurados los pacificadores, dice. Y el Señor Jesús, esa era una de sus características más sobresalientes, que era un hombre pacificador, un hombre de paz. Entonces, como Dios, Él dejó la paz de Dios, la paz de Él.
Pero la otra es la que la Biblia dice, en cuanto a lo que de vosotros esté, buscad la paz con todos. Esa es la paz, ¿sí? La paz que yo les doy, pero esa hay que buscarla. Esta que está hablando aquí el apóstol Pablo es la de Dios, la que Él nos dio. Amén. Por eso es que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Es una paz que proviene del Padre, pero es un vínculo. Y ahorita le voy a decir para qué es ese vínculo o qué une esa paz. Leámoslo, por favor. ¿Ya vio? Entonces, ¿cómo le van a llamar a los pacificadores? Hijos de Dios. ¿Quiénes regresan a la casa del Padre? Los hijos. Entonces usted y yo tenemos que tener esta característica de paz de Dios en nosotros. ¿Sí? Ok, entonces, porque es la que va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes. Si usted y yo, hermano, no estamos en esa paz, entonces puede ser que estemos peligrando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por eso tenemos que pasar hacia el proceso de ser hijos o continuar en el proceso de ser hijos. Si nos dieron la potestad de llegar a ser, entonces dejemos que trabajen sobre nosotros. Amén. ¿Cómo trabaja usted a sus hijos? ¿Ah? Instruyéndoles, hablándoles, disciplinándolos, ¿verdad? Corrigiéndolos y en algunas veces hay que azotarlos también. Claro, los escucha, etcétera. Pero todo eso mantiene una armonía una paz dentro del hogar. Entonces, cuán importante es que usted y yo tengamos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ok, entonces, la paz entonces nos da la capacidad de llegar a confiar en que lo que Dios nos ha dicho habrá de acontecer. Entonces, mire, el mundo puede estar diciendo muchas cosas, y de hecho lo está diciendo, que van a haber problemas, que van a haber recesiones, que se va a levantar por aquí, que se le va a levantar por allá. Por ahí un hermano me comentaba de que él conoce a una persona que tiene, pues, tiene algunos conocimientos y contactos, y él le decía que están diciendo que a lo mejor van a haber unos 2 días que van a quitar o van a apagar la luz, no apagar, ¿verdad? Porque si no, qué bueno fuera, la luz en todo Estados Unidos, o sea, van a hacer boicots y un montón de cosas, ¿verdad? Eso es lo que están hablando y están diciendo. Ok, saber, ¿verdad? Eso es especulación nada más. Pero de todas maneras, usted y yo no podemos confiar en eso. Nuestro pensamiento tiene que ser el pensamiento del Dios de paz, que nos ha dicho que nosotros somos luz del mundo. Mire, yo escuché el testimonio de una persona, hermano, que en un momento determinado, pues se fue la luz, hubo destrucciones en el lugar donde vivía. Y entonces, guiado por el Espíritu, hermano, llegó a la refrigeradora de la casa, porque el refrigerador, ¿verdad? O la refrigeradora de la casa seguía funcionando. Todo estaba apagado, pero el refrigerador seguía prendido. Y por 1 mes y medio le sacó energía del refrigerador. Y él se preguntaba, pero ¿por qué el refrigerador tiene y todo lo demás no tenía? Ni los vecinos, ninguno tenía. Pero su refrigerador y todas las cosas que él necesitaba básicas dentro de la casa, tenían, a causa del refrigerador. Así es. Entonces, mire, si es necesario, como vamos a empezar a ver milagros y prodigios. ¿Sabe qué? Porque la luz no es otra cosa más que energía. Si fuera necesario, le aseguro que usted va a meter los dedos en el chunche ese que está ahí, ¿verdad? En el outlet, y va a prender toda su casa.
Usted dirá, saber de qué anda fumando usted, pastor. No, así no. Ni así menos del otro lado, ¿va? No, no. Lo que pasa es que yo entiendo que la palabra del Señor, cuando usted empieza a revisar el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que hay unas cosas en las que uno no pone mucha atención, pero que son unos milagros extraordinarios. ¿No se ha preguntado usted cómo Felipe iba platicando con el etíope si él iba en una carreta? Y dice que él se pegó a la carreta y empezó a platicar con él. No dice la Biblia que iba Felipe en caballo. E iba platicando con él. ¿A qué altura podría ser una carreta? No era de aquellas carretas que hacíamos nosotros así de, ¿cómo se llama? De esos valeros que le llaman, ¿verdad? Y que lo calan a uno nada más. No, era una carreta que iba jalada. ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Tuvo que haber un milagro. Yo no sé si iba en el aire, porque el Espíritu le dijo que fuera a ese lugar. Y el Espíritu mismo cuando lo regresó, dice que se lo llevó arrebatado hasta Azoto. De ahí a Azoto. No, ahí llegó a Azoto. Pero hay muchas cosas que nosotros cuando empezamos a ver en el libro de los Hechos, son cosas que en nuestra mente no tienen una explicación. Y la Biblia dice, mayores cosas que estas vosotros haréis. El libro de los Hechos fue el principio de la iglesia. Y la gloria de la casa postrera, dice la Biblia, esa es la promesa, será mayor que la de la primera. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros, porque por eso dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ver cosas que no son lógicas para nuestro pensamiento, para el pensamiento de nadie. Pero ¿sabe qué? Para eso lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente el poder pensar en las cosas espirituales. Pensar en las cosas espirituales. Dios quiere que pensemos en las cosas espirituales. Y me voy a apresurar porque quiero llevarlo a esto. Solo déjeme nada más ir con usted a esto. Aquí, confiar en lo que Dios nos ha dicho que habrá de acontecer, debido a que la paz es un vínculo, como le estaba diciendo, como la Escritura lo declara. La paz entonces, oiga, es un vínculo hacia la fe o hacia la confianza. Yo tengo la paz de Dios y entonces confío en lo que Él me dijo. Yo tengo la paz de Dios y se produce lo que su palabra dice. Y también es un vínculo, hermano, hacia el pensamiento espiritual. Porque precisamente es la que guarda mi corazón y nuestros pensamientos, nuestras mentes. Recuérdense que la misma Biblia dice que del corazón es de donde emanan ¿qué cosa? Los homicidios, los suicidios y todas las cosas feas, ¿verdad? Los adulterios, etcétera. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús, no lo dije yo. Pero cuando nosotros empezamos a tener el pensamiento espiritual y recibimos la paz de Dios, entonces nosotros seremos guardados en nuestros corazones y en nuestras mentes en Cristo Jesús. Y entonces el entendimiento nuestro va a ser sobrepasado. No vamos a saber cómo, pero Dios lo hizo. No vamos ni siquiera a entender cómo, pero Dios lo hizo. Así como las cosas que se dieron en el libro de los Hechos. Que no se entendían con la mente humana. Hermanos, recuérdense que dice que el apóstol Pedro iba pasando y sacaban a los enfermos para ver si tan solo la sombra de Pedro podía pasarles encima y se sanaban. Eso no es entendible para la mente. Se puede usted imaginar, hermano, Pedro ahí, tal vez hasta deprisa iba, ¿verdad? Pero le sacaban a todos los enfermos y bum, 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 se iban parando. Solo con la sombra. Y uno a veces dice, ay Dios, eso fue la iglesia del principio. Pero el final todo final, dice la Biblia, es mejor que un principio. Entonces usted y yo vamos a ver cosas extraordinarias. Pero tenemos que tener esa paz en nuestros corazones. Ahora,
Venga conmigo, por favor, y vamos a ver la recomendación entonces del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que él dice en el verso 8? Por lo demás, hermanos, oiga, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, aquí en esta versión que es la Biblia de las Américas, dice en esto meditad, pero aquí le puse una versión que me gustó, la nueva, en el Nuevo Testamento de la BHA, que me imagino que ha de ser algo de los hispanos, ¿verdad? Versión hispanoamericana o algo tal vez así. Finalmente, hermanos, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay alabanza, en estas cosas pensad. Entonces, todas estas cosas deben de anidar en nuestros pensamientos. Ahora, lo que tenemos que hacer es analizar cada una de estas cosas, porque dice, en todo es todo lo verdadero, tenemos que analizar todo lo que se habla de verdad. Y si nosotros estamos tomando aquello, cuando dice pensad o meditar, esa palabra es la palabra logizomai, que significa hacer un inventario. ¿Alguno de aquí ha hecho un inventario en alguna oportunidad? ¿Sabe alguien, o más bien, alguno no sabe qué es un inventario? ¿Alguien no sabe qué es un inventario? Ok, ni en inglés tampoco. Sí, ahí quedó. Un inventory, ¿verdad? Por ejemplo, usted está trabajando en una warehouse, en una bodega, y entonces usted empieza, ahí venden, qué sé yo, martillos. Entonces hay martillos de mango largo, hay martillos de cabezas duras, con las pinzas así, con las pinzas así, con una especiales para algo, la cabeza plana, la cabeza gorda, etcétera. Va. No estoy llamando a nadie, estoy hablando de los martillos. Entonces, hermano, como sea. Entonces de repente le dicen, fíjese que queremos ver cuántos martillos de cabeza con hule tenemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ir a contarlos, ¿verdad? Ir a contarlos. Eso es hacer un inventario. Entonces, cuando se habla de pensar, significa hacer un inventario. Saber si está o no está. Si en el último inventario decía que habían 100 martillos y ahora hay 80 y solo se han vendido 10, significa que los otros 10 o los regalaron, o los perdieron, o se los robaron. Si se los robaron, no hay mucho que hacer. Si los regalaron, tampoco. Pero si se perdieron, ahí en la bodega, hay que ir a recuperarlos. Hay que ir a buscarlos. Como la mujer de la moneda. Entonces, de todo esto, cuando se habla de lo verdadero, de lo digno, de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo honorable, de si hay alguna virtud, si algo merece elogio o es digno de alabanza, hermano, en eso tenemos que hacer inventario nosotros. Pero no para ver al hermano de junto, a ver cómo se porta este hermano, si es verdadero. No, usted. Si el inventario lo tiene que hacer usted y lo tengo que hacer yo de manera interna. Ahora, ¿cuál es la causa del por qué tendríamos que pensar en todo esto? Porque ese pensamiento, todo esto son pensamientos espirituales que nos forman a nosotros y que nos van a dar lo siguiente. Mire, le voy a dar de una vez el final y después empezamos a desarrollar todo esto. Mire, Filipenses 4:9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto. 4 cosas. Aprendido por enseñanza, recibido por lo que me dieron. Oído porque puse atención y visto porque hubo una acción o se evidenció aquello que me dijeron. En mí
dice el apóstol Pablo, esto practicad. Y el Dios de paz, ¿qué va a pasar? Si el Dios de paz está con nosotros, nos asegura a nosotros entonces la paz. Y si nosotros tenemos la paz, entonces vamos a tener guardadas nuestros corazones y nuestras mentes. Si somos guardados en nuestros corazones y en nuestras mentes, vamos a estar buscando la paz. Y una vez que nosotros tengamos paz con todos, entonces lo siguiente es el vínculo de esa paz, es pasar a la santidad y de la santidad ver al Señor. El que ve al Señor, los que logremos ver al Señor, hermano, lo más seguro es que nos vayamos. Lo más seguro. Entonces, lo importante es que nosotros practiquemos esto. Esos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Los que le dije. Lo de lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, la virtud, la alabanza. Entonces, tengo, creo, 10 minutos, si no estoy mal, o menos. Pero voy a tratar de decírselo de la siguiente manera, o empezar a expresarle. Analicemos entonces, hermano, esto, lo verdadero. Y ahí me voy a quedar. Marcos 12:14. Con esto quiero hacer una introducción nada más. Y cuando ellos llegaron le dijeron, maestro, mire, esos eran los fariseos. Fea gente, ¿verdad? Todo tipo de fariseo es feo. Maestro, sabemos que eres veraz. No le estaban, no estaban diciendo nada que no fuera cierto, porque eso sí era cierto. Y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Es decir, sus juicios eran centrados, ¿verdad? Daba el veredicto correcto, la sentencia correcta. Y enseñas el camino de Dios con verdad. Y entonces le preguntan, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Solo le voy a leer nada más la contextualización, pero después no me quiero concentrar en eso, sino me quiero concentrar en lo que le subrayé aquí y en otras cosas que le quiero dar a conocer. ¿Pagaremos o no pagaremos? Verso 15. Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, oiga, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Entonces, mire, ¿cómo sé yo que estoy accionando o que tengo un pensamiento espiritual de verdad? ¿Cómo sé yo que estoy pensando en lo verdadero? ¿Cómo sé yo? Hay una versión que no dice en esto, vamos a ver si dice, aquí no dice en esto pensad, no la apunté aquí, sino que dice en esto ejercitaos. Vamos a ver, tal vez si alguien lo puede, sí, en esto ejercítate dice una versión. Ok, pero si alguien lo encuentra ahí nos lo avisa, creo que era la RBC o la RBA del 90 y tantos. Ok, entonces, pero voy a lo siguiente. Entonces aquí tenemos que ver esto. ¿Cómo sé yo que estoy pensando en la verdad, en lo verdadero? Bueno, porque lo verdadero entonces trae lo siguiente. Mire, una de las cosas es que le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz. ¿Quién está pensando en lo verdadero? El que habla con verdad. El que habla con verdad. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy pensando en lo verdadero? Cuando yo hablo con verdad, ay hermano, pero eso es bien fácil. No, es fácil cuando usted y yo sabemos que sí estamos hablando con la verdad. Entonces ahí está el pensamiento de verdad en nosotros. Pero ¿quién sabe eso? Solo usted y Dios, nada más. Solo usted y Dios sabemos, y por supuesto, me incluye Dios, solo nosotros y Dios, cada uno en lo individual, sabe si está hablando verdad o no. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Pero bien qué?
¿Por qué no cuando tenemos dificultades, cuando tenemos situaciones? Lo que pasa es de que a veces es como automático en nosotros, ¿verdad? Claro, no es condenatorio, pero hermano, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no podemos darnos cuenta cuando estamos mal? ¿O no queremos? Hay una administración preciosa, el Señor nos insta a nosotros a dejar, qué sé yo, el mal carácter, por decir. Ahí donde está, póstrese, no hay problema. Si quiere, venga aquí al frente, el Señor lo quiere ministrar. Y allá se queda. Aleluya. Gracias, Señor, porque no soy como estos publicanos y pecadores. Que no soy bravo. Bueno, eso no pasa aquí. Eso no es usted. Estoy hablando de otros cristianos en otro lugar. Hermano, ¿será que nosotros hablamos con verdad? Porque eso es, porque mire, ¿sabe qué me impresiona a mí? Que el apóstol Pablo aquí no dice, léalo conmigo por favor, mire, dice, todo lo que es verdadero. Entonces, ¿de qué está hablando? De algunas cosas verdaderas. Está hablando de todo lo verdadero. Y aquí entonces le están diciendo al Señor, sabemos que tú eres veraz. Es decir, todo lo que hablas es verdadero. Y eso es, porque estamos imitando al Hijo. Y eso es lo que el Señor quiere. Los que vamos rumbo a la casa del Padre con un pensamiento espiritual debemos de hablar todo con verdad. Eso es uno. Sigamos, porque hay más cosas que podríamos ver aquí. Luego, después de eso, le dicen que no buscas el favor de nadie. No es que el Señor no quisiera que le hicieran favores, no, sino que se refería a que Él no buscaba el aplauso de la gente. Él no quería que porque sanara a alguien le regalaran unas vacas y chivos y qué sé yo, no. El Señor no buscaba eso. Es más, ¿se recuerda usted que cuando Él hacía algún milagro, alguna cosa, hermano, y ya la gente empezaba a buscarlo para hacerlo el rey del pan? Entonces les decía a sus discípulos, vámonos a otro lado. Yo tengo mucho que hacer. No nos podemos quedar aquí, porque la gente lo que va a querer es idolatrarme. Y eso era lo que el Señor no quería. No buscaba el favor de nadie. No buscaba los aplausos, porque Él sabía que a lo que Él lo habían enviado era hacer la voluntad del Padre. Si Él estaba haciendo, por eso el Señor mismo decía, cuando nosotros hagamos solo lo que nos dijeron, digamos, siervos inútiles somos, porque solo lo que nos dijeron hacer. Y es por eso que Él decía, cuando te pidan que vayas una milla, ve dos. Si la ley dice que una, ve dos con ellos. Por eso es que el Señor Jesús fue más allá. Por eso es que el Señor Jesús, hermano, no buscaba el favor de nadie, porque Él no quería eso. No lo buscaba porque Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y hacerlo era parte de Él. Entonces, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros somos verdaderos, no estamos buscando el favor de nadie. No andamos queriendo que nos digan, ay hermano, qué lindo barrio usted la iglesia o la Aspira. Qué precioso canta usted, hombre. Cuando usted ministra, hermano, solo ahí se siente la presencia del Señor. No, tampoco andan buscando, hermano, perdóneme, todo lo que usted y yo hacemos para el Señor, démosle gracias, es un privilegio para nuestra vida, que nos tomaron en cuenta. No espere que le aplaudan y que le digan, ala, qué calidad, qué hermano, qué hermana más linda. Como cocina usted, pero qué bárbaro. Usted debería ser la encargada de la cocina, dijo Harold, ¿verdad? Hermano, que tomas las que haces. Sos el que mejor toma fotos en este lugar. A todos los deberían de despedir, solo a vos te deberían dejar.
nosotros cuando hacemos las cosas, cuando estamos pensando en lo verdadero, lo hacemos por amor. Damos gracias a Dios por las cosas que hacemos, que nos permite hacer delante de su presencia. Porque eres imparcial. ¿Qué es ser imparcial? ¿Ah? Que no tiene favoritismos. Cuando hay una situación que hay que arreglar, se tiene que arreglar con la verdad, aunque esas cosas a veces duelen para uno mismo, pero hay que arreglarlas con la verdad. Entonces usted y yo debemos de buscarlo. No siempre se puede, no siempre alcanzamos esa estatura, pero vayamos en pos de aquello, en todo lo verdadero, en eso pensemos. Actuemos en todo lo verdadero. Enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar el camino del Señor. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo. Nosotros. Pero es que fallamos, pastor. Sí, de eso se trata. De estar nosotros en momentos fallando. Una, para que la gente se decepcione de nosotros muchas veces. ¿Sabe para qué? Para que no confíen en hombre alguno. No quiere decir que estemos fallando todos los días. No, tenemos que esforzarnos por cada día mejorar y buscar pensar en la verdad y actuar en la verdad y ejercitarnos en la verdad. Y cada día vamos a ir mejorando. Pero si se decepcionan de nosotros y están agarrados, aferrados a Cristo, qué bueno. Yo no estoy diciendo que critiquemos los pies de barro de la gente. No, cubrámoslos. Pero si usted falló, muchas veces es porque no hablamos la verdad. ¿Sabe por qué? O no actuamos de esta manera. ¿Qué dice la palabra? Que no enseñamos bien el camino del Señor, para muchas veces ser humillados nosotros. Fallamos, y entonces, porque a veces pensamos como esto va uno con otro, ¿verdad? Aquel que buscaba el favor, él quería que siempre lo vieran y que siempre le aplaudieran. Y de repente el Señor lo mete a una pruebita, chiquita, pero lo mete, ¿verdad? Solo para, como aquellos alfileres, ¿verdad? Y desinflarlo. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Las cosas que yo quiero hacer, esas son las que no hago. Batallo con eso. Y hoy el Señor hablaba de eso y decía: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Vayamos en pos de esto, vayamos en pos de la verdad. Recuperemos ese pensamiento de verdad, ese ejercicio de verdad cada día en nuestras vidas. Y pidámosle al Señor que lo logremos alcanzar de la mejor manera. Pero aún si no lo alcanzásemos, ¿sabe qué? La paz de Dios en nuestros corazones nos va a guardar en nuestras mentes y en los mismos corazones, para no decir: oh no, qué mal, yo ya no puedo, mejor me voy, mejor me retiro, no puedo con esto, voy a dar mi renuncia. No, sino es: sigue adelante, sigamos adelante. Eso le pasó, hoy alguien estaba ministrando con respecto a José. Creo que el hermano Jorge lo habló un momento. ¿Se imagina José, hermano, después de haber tenido aquellos sueños donde la luna, las estrellas, el sol se inclinaban ante él, las espigas se inclinaban delante de él, y después verse vendido por sus hermanos en un lugar donde no sabía ni hablar el idioma, vendido como esclavo en la casa de Potifar, después empezar como a tener aire otra vez cuando todo le iba bien, por su esfuerzo y porque lo que usted quiera, y de repente, ¡pum!, la señora aquella, ¿verdad? Y al bote. Por lo menos aquí estaba afuera, le dije un día, ¿verdad? Allá ya estaba dentro de la cárcel. Otra vez el Señor lo lleva ahí a seguirlo tratando. Pero ¿sabe qué? Nunca perdió su mirada en las cosas espirituales. Un día va a pasar,
algo no estoy haciendo bien, por algo me vendieron mis hermanos. Claro que lo vendieron por algo, pues ¿a quién le gustaba que le estuviera diciendo que un día se iban a inclinar delante de él? Y aparte que su papá era el único que le daba la túnica de colores, usted no se hubiera puesto igual que sus hermanos. Claro, si la Biblia lo dice, que hagamos bien las cosas y nos acarrearemos la envidia de nuestros hermanos, de los de la casa. Si algo no estaba haciendo bien, porque él estaba haciendo las cosas conforme a su fuerza, lo tuvieron que llevar hasta la cárcel. Y ahí en la cárcel todavía, cuando les dijo a aquellos, ahí se acuerdan de mí. Claro, le dijeron, ahí nos vamos a acordar de ti. 2 años más tarde, hermano, se acordaron de él. Oh, sí, yo me acuerdo que hasta, a lo mejor hasta se murió rey, pero ¿por qué no hacen un inventario en la cárcel, va? Y preguntan por José. Y ahí estaba José, ya 2 años más viejo. Llegó de 17, no sé cuántos años pudo haber pasado en el bote y en la casa de Potifar, pero supóngase usted que tenía unos 30, más o menos por ahí andaba. Y entonces el Señor dijo, ahora es el momento, porque ahora sí ya aprendió a pensar en la verdad, en lo verdadero. Y nos falta, pero lo voy a dejar aquí porque estamos a un buen tiempo. Así que póngase de pie, por favor. Pero yo le pido en el nombre de Jesús, recuperemos la verdad, recuperemos lo verdadero, los pensamientos de verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si no hemos actuado así, es el tiempo de hacerlo, en el nombre de Jesús. El que piensa en la verdad logra discernir la hipocresía de otros, porque eso fue lo que hizo el Señor, del fariseísmo. Pero también el fariseísmo que quizá muchas veces nosotros estemos viviendo. Y es necesario que lo extirpemos de nuestras vidas. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor amado, que tú lo que anhelas, Señor, lo que deseas y lo que nos has puesto por meta, Señor, es que podamos tener el pensamiento espiritual de continuo, Señor, en nuestra mente física, en nuestra mente en el alma y en nuestra mente del espíritu. Si algo anhelamos es volver a la casa del Padre. Si algo queremos, Señor, es no estar atados a las cosas de esta tierra. Queremos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que el apóstol Pablo estaba hablando ahí en Filipenses 4. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta palabra, Señor, nos confronte a cada uno, Señor, de manera individual. Y que podamos, Señor, empezar a pensar, a practicar, a ejercitarnos en toda la verdad, en todo lo verdadero, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no cantamos ese cántico y luego nos vamos con esa paz de Dios? Y que la paz de Dios guarde tu corazón y guarde tu mente, y que en ella podamos confiar nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús, de su levantamiento en la resurrección, porque esa es la esperanza que no avergüenza. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sí, Señor, recuperar aquel sentir cuando mi deseo, Señor, era vivir, Señor, toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Sí, Señor. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir el fuego de nuestro primer amor. El fuego de nuestro primer Sí, Señor.
Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que nos lleves con tu paz, con tu amor, con tus bendiciones.